Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, saludándolos desde Los Ángeles, California, doctor Jorge Madera Rosales. Nuevamente con un tema nuevo. El día de hoy estamos en una reunión. Déjenme comentarles que nosotros estamos presentando el quinto foro internacional de conferencias para escritores unidos online. Ha sido un verdadero placer poder compartir con todos ustedes y sobre todo que estamos compartiendo con una persona que nos trae un tema muy bonito para todos los presentes también por aquí, y darle la bienvenida al doctor Humberto Peralta, porque es uno de los que nos traen muchas cosas para compartir aquí. Y bueno, sobre todo también que nos trae un libro muy interesante, de crónicas alrededor de un plato y otros relatos. No sé dónde lo podemos encontrar, no sé de qué se trata y no sé exactamente cuál es el mensaje que él nos trae, pero yo sé que vamos a estar compartiendo muchas buenas cosas, muy buenas ideas. Nosotros estamos entrando con este quinto foro y la verdad para mí es un placer poder compartir con todos, porque estamos hablando de lo que son pueblos y tradiciones. Y aquí yo también marcaría lo que son las costumbres, que quizás eso es parte de lo que nos distingue. Hace un momento estábamos conversando por ahí que no entendíamos por qué razón unos pensamos de una manera y otros de otra manera y otros pensamos de diferente forma. Y bueno, todo eso nos lleva a un algo y todo tiene su porqué. En la vida real nosotros lo conocemos como historia y todos tenemos una historia que contar y todos tenemos un algo que decir. Y todos también tenemos por ahí también en arriba, no sé exactamente en qué parte del hombro, si en el izquierdo o en el derecho, un morralito lleno, pero relleno de muchas cosas por ahí que a veces nos hacen actuar de una manera diferente. En nuestras comunidades, en nuestros ranchos, donde muchos de nosotros venimos por ahí, tenemos una vida totalmente diferente, la manera de ser es totalmente distinta, pero se vive feliz y se vive muy bien. A medida de que nosotros vamos creciendo, nos vamos adentrando en otros lugares y quizás esos mismos lugares van creciendo a los que nosotros denominamos pueblos y se van conformando cada vez más. A medida de que nosotros vamos creciendo y tenemos otro conocimiento, nos adentramos en las grandes urbes, en las ciudades. Quiero regresarme un poquito a lo que son los ranchos y comunidades, donde solamente te relacionas con la comunicación entre las personas de acuerdo a su manera de ser, y los medios de comunicación, burros, caballos. Mientras en los pueblos ya tenemos otro tipo de comunicación, ya empieza a entrar más la cuestión de carros, y en la ciudad, bueno, es totalmente diferente. Me quiero regresar también a los pueblos y las comunidades donde nosotros tenemos ciertas formas de alimentarnos. En los pueblos nos alimentamos de muchas plantas, vegetales, silvestres. En los pueblos ya tenemos una combinación de alimentos procesados, y en las ciudades, bueno, en su gran mayoría son de alimentos procesados y en algunos de ellos con algunos químicos, y que muchas veces tenemos algún tipo de conflicto en cuestión de salud. Y me voy a regresar también a los ranchos nuevamente, donde nosotros experimentamos la libertad de ser. Y cuando nos vamos a los pueblos, nosotros experimentamos ya una combinación entre lo que es el pensamiento razonable y lo que es el pensamiento tradicional. Y en las ciudades completamente pues tenemos ahí toda la libertad, pero en relación a todo un sistema. Pero me quiero regresar también a los ranchos y las comunidades, que todos tienen su historia y la comunicación es totalmente diferente. Por eso nosotros nos criticamos, por eso nosotros nos peleamos, por eso nosotros pensamos diferente de una manera y otra. La capacidad de pensar, la capacidad de actuar, la capacidad de creer, la capacidad de crear algo diferente, pues es totalmente distinto entre una comunidad y otra. Y ahora entendemos por qué razón. Pero muchos de nosotros no consideramos que esto es así y queremos igualitar todo, y a veces es imposible porque pues, ¿por qué tú me tratas? ¿Por qué actuamos? ¿Por qué queremos esto? En las tradiciones y costumbres conocemos que cada pueblo tiene su manera de actuar, la comunidad, la ciudad. Pero cabe mencionar que todos tienen una estructura y tienen una base y tienen una forma de gobernar. De igual manera existen creencias donde nosotros pues nos adentramos, y si por alguna razón el niño nace
bueno, los papás ya le van induciendo lo que es la cultura. En alguna ocasión yo mencioné a alguien y le dije, ¿por qué no dejan al niño que sea lo que es? Y muchos de nosotros pensamos que porque yo quiero ser cantante, a fuerzas queremos que el niño sea cantante. Que porque nosotros jugamos fútbol, a fuerzas el niño tiene que ser futbolista. En alguna ocasión yo les mencionaba que uno de mis compañeros sacó su título de doctor y le dijo, papá, muchas gracias, aquí está el título, ahora déjame hacer lo que yo quiero ser. Yo quiero ser pintor. Entonces nosotros a veces no entendemos eso, por qué razón pasa algo y pasa el otro y queremos hacer que los demás actúen como yo quiero y sin embargo pues todos tenemos maneras diferentes. Las personas actuamos de una manera distinta, todos tenemos algo especial que aportar a nuestra comunidad y de ahí surgen grandes ideas. Tengo la fortuna de poder compartir con muchos escritores, con muchas ideas buenas y todos de una manera distinta. ¿Por qué el libro de un compañero escritor es tan bueno y por qué el libro de otro escritor es tan malo? ¿Por qué el libro de un escritor tiene tanto éxito y por qué el mío no tiene tanto éxito? A veces es una idea errónea que nosotros tenemos porque consideramos a ese compañero como una competencia y ustedes sabrán que no hay competencia. Ya entendimos por qué razón. Pueblos, comunidades, ranchos, ciudades, totalmente distintos y bueno, todos tienen algo que aportar, así actuamos nosotros y esa es la razón por la que estamos unidos el día de hoy en este quinto foro de comunicación que estamos llevando y bueno, ¿por qué no? Sabemos que cuando hablamos de comunicación existen mensajes y códigos que van implícitos en ese tipo de comunicación. Cuando hablamos del emisor y cuando hablamos del receptor y bueno, lo importante es que es lo que nosotros queremos comunicar a través de todo esto. También nos damos cuenta que las cosas que vamos haciendo, tanto de un lugar y otro, requieren un trabajo y requieren un esfuerzo. Las cosas no se van a dar solo por darse. Y cuando nosotros tenemos ideas y cambios que queremos hacer, tanto para nosotros mismos y para las otras personas, va a requerir un tiempo y esfuerzo. Y además de todo esto, pues es algo interesante pensar en algo que es muy difícil para nosotros poder quitarlo porque todos tenemos una herencia cultural y a veces se nos complica un poco más porque pues nosotros tenemos que compartir con otras personas, pero lo que yo pienso pues difiere totalmente de tu manera de pensar. Mi cultura es diferente y nosotros, por ejemplo, aquí en Los Ángeles tenemos un espacio multicultural, todos somos multiculturales, tenemos Los Ángeles multicultural, aquí tenemos personas de diferentes lugares y todos pensamos distinto y todos actuamos distinto y nos enojamos a veces y pensamos distinto y lo más importante es el tipo de comunicación porque hay palabras que a lo mejor para unos son agresivas y para otros significa pues lo mismo y no tiene sentido. Hay palabras que por ejemplo un salvadoreño usa que para nosotros sería una agresividad o sin embargo para un mexicano sería totalmente diferente, no significaría nada. Sin embargo un mexicano usa una palabra que puede agredir a otros, es decir, no entendemos por qué una forma y otra. Ahora el escritor que está plasmando sus ideas en sus libros nos está enseñando exactamente qué es la herencia cultural. Y hoy vamos a poder aprender mucho más y eso nos va a llevar a nosotros también a ir incrementando nuestra educación y sobre todo tener ese espacio más libre de pensamiento y de poder tomar las mejores decisiones en este caminar. Y para todos ustedes que están escuchando también por aquí, nuestro invitado de hoy tiene tantas cosas buenas que compartir. Ustedes no se imaginan lo bueno de estar en estos foros. Y cuando nosotros nos damos a la tarea de entender y cuando a alguno de nosotros se nos viene una idea a la mente, a veces es muy difícil poder hacerlo a la tarea porque como aquellos que venimos de pueblos, cuando no tienes todas las condiciones necesarias o básicas, se te pone un poquito complicado. Yo recuerdo desde que estaba pequeño yo quería ser doctor y yo quería ser escritor. Pasaron muchos años. Hoy no me acuerdo cuántos años tengo, pero lo que sí les digo que pasó mucho tiempo para poder realizar todo esto. Y cuando llegas a ese punto, te das cuenta que ya no existe nada más para arriba. Ahora tienes que crecer para los lados y te das cuenta que cuando volteas a los lados tienes muchas responsabilidades que hacer y a muchas personas que ayudar, a muchas personas que hacerles crecer. Cuando tú tienes ideas, pensamientos y emociones que difieren de muchos,
lo primero que hacen es hacerte correr de ese lugar. Y lo primero que piensas, ¿a dónde me voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Y nosotros tendemos a irnos a otros lugares, a otros países. Es por eso que estamos aquí. Yo originalmente soy de Acaponeta, Nayarit, México. Y bueno, aquí estoy en Estados Unidos. ¿Por qué razón estoy aquí? A lo mejor aquí debería estar yo y no allá. O quizás es al revés, debería ahora estar allá y no aquí. No lo sabemos, porque todo es una preparación. Y toda esa preparación te viene dando también a ti un incremento en tu conocimiento y también una responsabilidad muy grande. Te das cuenta que cada vez que nosotros aprendemos más, sabemos menos, y cuando nosotros sabemos más, sabemos menos. Y cuando nosotros aprendemos más, sabemos menos todavía. Y no nos imaginamos por qué. Pues esa es la razón por la que nosotros estamos aquí discutiendo estos temas y compartiendo con todos ustedes también, porque gracias a esa migración que vamos haciendo, nos enfrentamos a nuevos retos, cambios de hábitos, tradiciones, costumbres. Hoy llega la Navidad, hoy estamos a punto de que la Navidad ya esté próximamente con nosotros. De eso nos va a hablar también nuestro invitado del día de hoy. Y sobre todo, por qué razón tenemos que nosotros que cuidar nuestra tradición, qué tan importante es, y sobre todo las costumbres. Ahora, hay algo importante que yo quiero recalcar aquí también. Cuando nosotros nos emigramos de un lugar a otro, sabemos conscientemente que nos vamos, mas no sabemos que nos vamos a meter a nuevas reglas, nuevos estatutos, nueva política, nueva costumbre, nueva tradición. Y eso es bien importante que entendamos esto. ¿Por qué razón? Muchos vivimos en un país, trabajamos en un país, pero estamos con la idea de que un día voy a regresar. Y hay ocasiones, me ha tocado algunos compañeros que se molestan tanto porque han estado trabajando para irse un día a su país y lamentablemente se dan cuenta que todo lo que mandaron para allá le exigían más. Y en alguna ocasión alguien le dijo, trabaja más para que me mandes más, porque yo no cuido tu casa de gratis. Y a veces nosotros no entendemos esa parte. Tanto la mujer como el hombre tienen necesidades. Y bueno, esto lo vamos a dejar por ahí porque es un tema muy complicado. ¿Por qué razón? A veces nos preguntamos, ¿cuántos años tiene este bebé? Porque yo me fui en tal fecha y resulta que no coincide el tiempo con el que yo me fui y con el que tiene mi niño. O será producto de los envíos que yo mando. Pero bueno, esas cosas que nosotros vamos a estar encontrando el día de hoy por ahí. Así que, ¿por qué razón son los pueblos y tradiciones? Yo les quiero decir a todos ustedes que de verdad es un verdadero placer estar por aquí y sobre todo que ustedes sean parte de esta gran familia. Muchísimas gracias por todo. Hoy quiero darle la entrada y la bienvenida a nuestro invitado especial por ahí, que ya está listo para compartir con nosotros, el doctor Humberto Peralta, por ahí listo para entrar. Es el autor de Crónicas alrededor de un plato y otros relatos. Bienvenido. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saludo con mucho gusto a todos los oyentes en Estados Unidos, en México, en otros países de América Latina y en otros países más lejos de aquí. Gracias. Bueno, pues aquí está, este es tu espacio, doctor. Así que, ¿qué es lo que nos tienes para comentarnos, para decirnos? Hablamos de tu libro. Yo hablé de costumbres por ahí. Sé que tienes otros libros también que nos vas a compartir. Y yo sé que la audiencia también que tienes aquí en frente tiene muchas preguntas para hacerte también por ahí y compartir. Así que el micrófono es tuyo. Bueno, pues gracias. Hoy especialmente quiero platicar sobre tradiciones y algunas costumbres. Entre las tradiciones de las que voy a hablar va a ser especialmente las fiestas y la comida. Creo que son dos aspectos muy interesantes de la vida y que en nuestros países pues tenemos un arraigo muy, muy grande, una herencia también muy grande de diversas tradiciones, como puede ser la indígena, como puede ser la española, como puede ser de otros países de Europa también, e inclusive la africana. Entonces, todo eso se conjunta en estas fiestas y en esta gastronomía que pues tiene renombre a nivel mundial. En el caso de las fiestas, ahorita, por ejemplo, se acerca en México la
una de las celebraciones más grandes del año, que es el Día de la Virgen de Guadalupe. Hay un dicho muy interesante que dice que en México no todos son católicos, pero sí todos son guadalupanos. Eso habla de que el culto a la Virgen de Guadalupe no solamente es para los católicos, para los más religiosos, sino que formó parte de la construcción del país, de la herencia del indígena que después de la conquista pues tuvo que tomar nuevas creencias, tuvo que adaptarse a nuevos tiempos, a nuevas costumbres, a un nuevo gobierno, como dice Jorge. Y precisamente algo de eso viene con este culto que las apariciones milagrosas de la Virgen se dieron en 1531. Y ahorita estamos conmemorando, digamos, el 489 aniversario de esta aparición, 490 años de esta aparición, que es el 12 de diciembre. Pero como es costumbre también en muchos países de nuestra Latinoamérica, las fiestas empiezan desde antes. Entonces aquí la fiesta empieza en realidad el 11 de diciembre por la noche. En esa medianoche la gente ya está en las iglesias, ya está en las capillas, están reunidos ahí para darle las mañanitas a la Virgen. Entonces eso empieza a las medianoche y empiezan, como saben, los cohetes, la música, los cantos, las capillas y las iglesias están adornadas de flores y de papel picado. Y al otro día, por la mañana, se acostumbra que los niños se les vista de inditos, por decirlo así, recordando que la Virgen de Guadalupe se le apareció a un indígena que se llamaba Juan Diego, y entonces en ese recuerdo los niños se les viste de inditos, de indígenas, se les pone su ropa de algodón, las niñas sus faldas de colores, se les pone unas trenzas, ¿sí? Las niñas llevan canastas con flores o con adornos, con figuritas de barro, por ejemplo, que semejan los trastes de la cocina también. Y los niños se les viste de manta con un sombrero y llevan cargando, digamos, un guacalito de madera, donde también van miniaturas de los trastes. Se les lleva a la iglesia, ¿sí? A este evento tan grande. Es un evento tan grande en la Ciudad de México, por ejemplo, que es donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe que se venía a que menciono, que reúne a cerca de 6 millones de personas. Es una cantidad tremenda. Eso significa que uno de cada 15 o uno de cada 20 mexicanos está ahí este domingo en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. Es una cantidad muy grande de gente y bueno, lo que se ha hecho es espaciarlo un poquito de más días para que no se sature tanto. Y con este problema que tenemos ahora, pues de la pandemia del coronavirus, pues sí hay que tener mucho cuidado, pero aún así la gente llega en grandes cantidades a esta celebración. Y esto solamente da una entrada, digamos, a las fiestas que continúan en esta parte final del año, que son las posadas, que también tienen mucha tradición en México y que consisten en que se recuerda a la Virgen María y a José cuando iba a dar a luz a Jesús, al niño Jesús, el 24 de diciembre, que se celebra el 25, pero estas posadas son 9 días antes, que empiezan, digamos, el 16 de diciembre, y se acostumbra también a una fiesta cada día, en realidad una fiesta cada noche. Entonces, en estas posadas se cargan unas figuritas que representan a José y a María, se les llaman los peregrinos. ¿Recuerdan cuando José y María andaban cerca de Jerusalén buscando posada precisamente para que para que se iban a reunir por un censo, algo así? Entonces, no tenían dónde quedarse y se recuerda que el niño Jesús nació en un lugar muy humilde. Entonces, esa remembranza se hace en estas 9 noches y los niños otra vez son principalmente importantes porque son los que pasean por la calle de la colonia a estas figuritas. Con todos los niños se reúnen, van los mayores también, llevan sus velas, van cantando las letanías y después de que llegan a la casa designada se dejan los peregrinos y afuera empieza la fiesta con las piñatas. Ustedes saben que las piñatas son una de las representaciones de las fiestas de México pues más extendidas en el mundo, y ahora en todo el mundo están estas piñatas. Están hechas, son unas ollas de barro que se adornan con papel de China de colores. Principalmente es una figura de una estrella de 5 picos
Y la estrella, la piñata, tiene un simbolismo adicional. Este simbolismo es que representan, con esa cosa vistosa de los adornos, representan los pecados del mundo, los pecados capitales. Entonces, lo que sucede es que los niños con un palo y los ojos vendados tratan de romper esta olla. El niño vendado representa al creyente, al que tiene fe, ¿sí? Y con ese palo, bueno, acaba con esos pecados. Cuando acaba con esos pecados, se derrama una serie de dulces, ahí de frutas, que todos los niños comen mucha alegría, y pues siguen las más piñatas, hacen unas fiestas tremendas. Eso las 9 noches anteriores al 24 de diciembre. Y también, bueno, sabemos que esas 9 noches representan los 9 meses de la gestación de un niño. Entonces, estas fiestas que a veces nos parecen tan comunes, en realidad están llenas de simbolismo. Obviamente, pues, nuestro simbolismo proviene de nuestra religión católica y cristiana, pero también de las creencias religiosas indígenas. Después, el resto del año, pues también está lleno de celebraciones, de conmemoraciones. Una parte interesante al iniciar el año, obviamente, son los carnavales, que aquí en México y en el centro del país, estoy hablándoles desde Cuernavaca, Morelos, que está en el centro de México. También son fiestas muy grandes. Antes eran el martes de carnaval, pero ahora en México esta fiesta en realidad se extiende por 2 meses y empiezan en enero los carnavales. Son muy famosos los de Veracruz, el carnaval de Mazatlán. Aquí cerca de donde estoy está el carnaval de Tepoztlán en Morelos, que tiene también una serie ahí de significados que unieron las cosas indígenas con las cosas católicas. Y hay un baile muy interesante que se llama de los chinelos. También estos chinelos ya andan en varios estados del país y hasta en Estados Unidos, que es una persona que se viste con un traje muy lujoso, negro, de terciopelo, que está adornado con figuras prehispánicas, a veces con la Virgen también, y traen una máscara la cual semeja a, dicen que algunos de los invasores europeos que eran güeros o rubios, por decirlo así, y traen una barba rubia, y entonces es como una burla hacia ellos. Esto nos recuerda a las invasiones europeas del siglo XIX en México. Entonces, pero claro, el martes de carnaval es previo al miércoles de ceniza, y el miércoles de ceniza es el inicio de un periodo que es la semana de la Cuaresma, antes de la Semana Santa, y que también en México se aprovecha para hacer una gran cantidad de fiestas, de celebraciones. Cada viernes es una oportunidad para hacer digamos, una feria. Aquí hay una feria muy interesante en Morelos, que es el tercer viernes de Cuaresma. Este tercer viernes, en un pueblo que se llama Tepalcingo, se llena, es la feria más grande del país en cuanto a artesanías indígenas populares. Entonces, así cada viernes puede haber una feria diferente en varias partes del estado o del país. Claro, cada lugar tiene las suyas. Y sirven para este periodo precisamente de preparación para la Semana Santa. Y obviamente la Semana Santa también es un evento muy tremendo en todo el mundo cristiano y católico, y pues aquí no es la excepción. Hay, por ejemplo, una fiesta, una conmemoración muy grande en Taxco Guerrero. Ustedes la han oído quizás, muy dramática, una de las representaciones más dramáticas de la Semana Santa, del Viernes Santo, junto con algunas por ejemplo, de la Ciudad de México hay otro también, un Via Crucis, que es la representación de Jesús en el Calvario. Y, por ejemplo, aquí en mi colonia, sí, aquí en mi colonia se hace un Via Crucis infantil. Eso es lo interesante. Entonces, los niños son los que representan a los personajes del Via Crucis. No es una cruz pesada, obviamente ellos no sufren mucho en esta representación, pero sí digamos, los preparan para que hagan la representación lo más interesante que se pueda. Entonces, aquí en este Via Crucis infantil participan los niños y ya está siendo famoso también,
pero como les decía, uno de los más dramáticos es el de Taxco, en Guerrero, en el sur de México, donde la gente, bueno, hace verdaderas proezas porque, por ejemplo, cargan un bulto, un ruedo de zarza, ¿sí? Con espinas, de unos 20 o 30 kilos, lo cargan por cuadras y cuadras de la ciudad, y bueno, acaban en muy, muy mal estado, ahora sí que conmemorando lo que sucedió con Jesús en el Calvario. Entonces, estas son, digamos, algunas de las tradiciones de las que quería hablar hoy. Puedo leer un pequeño fragmento precisamente respecto a este Via Crucis infantil que se hace aquí. Solamente son unas cuantas líneas para que vean. Viene en mi libro que se llama Crónicas alrededor de un plato y otros relatos. En esta parte hablo del Via Crucis infantil que se lleva a cabo aquí en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Dice: por la mañana no suenan las campanas, porque este día todo es luto. Con matracas llaman por las calles de la colonia perdida. En la capilla, los santos, las vírgenes y hasta la foto del Papa están cubiertas con mantos morados. El Via Crucis empieza abajo, en el Terregal, cerca de la barranca. Miguelito carga una cruz de madera, de tamaño apropiado a su edad, y en la cabeza le pusieron también una coronita de espinas. Otros dos chamacos, niños, que imitan a Dimas y Gestas, lo acompañan, y a falta de cruces, con palos recién cortados. El camino pedregoso serpentea, y justo en el puente sobre la barranca inicia una subida con pendiente extrema, que después de una curva termina justo en la capillita. Después vienen los soldados romanos que a cuerazos nada fingidos hacen que los crucificables se acuerden de sus chiquipecados. Atrás, varios niños más vienen vestidos de pueblo antiguo. No falta el padrecito, de unos 17 años, que habla con mucha experiencia. Unos 50 vecinos completan el grupo. En cada estación, el Cristito actuaba como correspondía, ya cayendo al suelo, ya prestándole la cruz al sireneo. El seminarista discursea sobre el sentido teológico del momento y finaliza con peligrosas arengas reivindicatorias sobre la desigualdad, la injusticia, la violencia contra las mujeres, la pobreza, etc. Para pasar el trago amargo, la gente entona esa de no estés eternamente enojado, Señor. Y seguían subiendo la cuesta, los moños de papel crepé blanco y morado marcan el camino. En la estación 9 espera una mesita cubierta con un mantel de papel china, encima un crucifijo y una veladora. El viento ya había volteado el vaso con flores, adelfas, anturios y alcatraces. Un viejito con pelos pintados de color zanahoria está sentado en la puerta de la casa y me mira con cara de interrogación, como si yo tuviera respuestas a sus preguntas fundamentales. Bueno, algo de eso viene en mi libro. Espero que les guste este relato que, digamos, hacemos acerca de pues, nuestros recuerdos, también de nuestra realidad, nuestra actualidad, y que tiene que ver con estas costumbres y tradiciones que se dan, claro, en todos los países del mundo, pero en especial nuestros países de Latinoamérica, que están llenos precisamente de esta riqueza cultural. Pasando al otro tema que quería hablar, era sobre la gastronomía. Es el otro punto tan importante, porque precisamente la comida es lo que nos sustenta. Y yo creo que en este caso, pues, estamos llenos de cultura también, estamos llenos de tradiciones, y aunque algunas de estas ya no fácilmente algunos de estos platillos ya no fácilmente pueden prepararse en las grandes ciudades, porque ahora la sociedad pues vive más en las ciudades, todavía buscamos en algunos lugares estos platillos especiales. México, obviamente, esa riqueza lo ha llevado a que la gastronomía mexicana se le nombre patrimonio intangible de la humanidad, precisamente porque es la unión de varias tradiciones, entre ellas la indígena, la europea, la africana, y ese conjunto de tradiciones da una riqueza también en el caso de la gastronomía. En mi libro, lo que intento es recordar la comida de hace tiempo, la comida que nos preparaba la abuela, la comida que preparaban nuestras madres, y también eso lo unimos con los recuerdos y nos da una serie de relatos, una colección que yo le digo que van como la comida, van maduradas lentamente para que la comida sepa más rica. Y así también estos cuentos saben más rico porque tienen muchos años en la hechura
Este libro lo empecé hace unos 20 años y solamente recientemente lo terminé y quise que la gente lo conozca, lo conociera. Está disponible en Amazon, ustedes lo pueden buscar ahí, se llama Crónicas alrededor de un plato y otros relatos. Les quiero leer una parte pequeñita sobre un guisado que se llama, la conocen mucho, se llama barbacoa. Aquí en México se acostumbra a hacerlo en un hoyo en la tierra. ¿Sí? Es muy famosa la barbacoa del estado de Hidalgo. En esta es carne de borrego y se hace con piedras calientes. Entonces, pero mi pueblo no era así, mi pueblo lo hacían de una forma diferente, yo decía un poquito más civilizada. Entonces les voy a leer un poquito sobre este recuerdo de este guisado que se llama barbacoa y que nosotros le decimos chito. Ajá. Este título se llama La fiesta del chivo, es decir, el carnero, ¿no? Y dice, con este título me refiero a cuando se destazaba el chivo para hacer ese platillo de excelencia que es la barbacoa. En mi pueblo se le dice chito, se hace en un perol y no en ese primitivo agujero de piedras calientes que se cubre con hojas de maguey. Nadie lo preparaba mejor que tú, papá. Hice este viaje a mi pueblo esperando que no me invadiera la nostalgia, pero es un esfuerzo en vano. A la derecha aparece mi pueblo de tantos recuerdos. Cerca del crucero había 2 lugares para elegir. Paré en la cabaña de Rigo, pedí la famosa barbacoa. En la rocola sonaban los éxitos gruperos y rancheros, con letras como te fuiste, me abandonaste, te buscaré, etc. El chito llegó humeante en un plato con cantidades no humanas, servido como debe de ser, con un fino polvo picante y chiles en vinagre. La mitad estaba ocupada por pancita, pero no como la que tú preparabas. Esta era una panza sin color, tripitas, cueritos, aderezada con zanahoria y cebolla. Llegaron las tortillas hechas a mano y rememoré. Recordé como en la oscuridad las veces que matabas chivo. Quizá era por la hora, las madrugadas. ¿Qué hacía yo levantados ahora? No lo sé. Tú tenías el animal colgado de sus patas traseras tasajeándolo. Le quitabas con maestría el cuero y lo destazabas. Mi mamá iba llevándote las cosas necesarias y apartaba y clasificaba las piezas. A veces eso se vendía, pero en otras era para una fiesta familiar. En el perol se cocía la carne al vapor. La parte más interesante es la pancita. Se prepara con el estómago del animal. Ahí dentro se ponen las vísceras picadas, las tripitas limpias, el hígado, los riñones, etc. Se adereza con hierbabuena y otras hierbas de olor. Se enchila, por supuesto. Al salir la pancita del perol, está transfigurada en una bola maciza rellena de ricuras. Se corta en rebanadas. Se sirve con cilantro, cebolla y vinagre. Es la gloria. Salí de ese lugar con el estómago lleno, el calor me sofocaba y la música me hundía más, si fuera posible. Tomé el coche y pasé por nuestras tierras, la que sembrabas de maíz y calabaza. A la izquierda estaba la laguna todavía seca. Pasé por el panteón, en donde reposas desde hace 19 años, con 3 meses y 6 días. Aceleré para que los recuerdos nostálgicos, los dolorosos, se fueran quedando atrás en esa carretera del olvido. De este estilo son las historias, son como si fueran recetas para realizar, pero en realidad son recuerdos. Y yo creo que ese es el valor del libro, en el que podemos encontrarnos reflejados ahí, porque estas tradiciones están en muchos lugares de América Latina, en Estados Unidos, por supuesto, en México también. Y creo que es el interesante que puede encontrar la gente aquí, puede encontrarse sus recetas favoritas, sus comidas de que hacían, las comidas que recordaban. También, obviamente, de las fiestas que mencionamos hace rato. Y bueno, ese es lo que tenía planeado para ustedes hoy. Quería hablar también de la fiesta del Día de Muertos, porque escribí una pequeña cosa sobre ello. Día de Muertos en México es también una fiesta muy, muy grande. Se conjunta con la fiesta de los fieles difuntos y la de Todos Santos, que es entre el 1 y el 2 de noviembre. Pero aquí, como decíamos, las fiestas empiezan de mucho antes. Entonces aquí empiezan varios días antes. Y se acostumbra a poner ofrendas. En las ofrendas, en las casas, son mesas adornadas con papel picado, papel de China, adornado especialmente. Se pone la comida que le gustaba a nuestros difuntos, que son los que se recuerdan de esos días. Se ponen sus fotografías,
le pone frutas, se pone comida, flores. Entonces, este Día de Muertos es también un pretexto más para reunir a la familia en nuevas celebraciones. Y para mí en especial, el Día de Muertos no es un día de pasear, aunque en el país hay fiestas muy interesantes que se llevan a cabo, por ejemplo, en Michoacán, en ese lugar que se llama Janitzio, cerca de Morelia. Está una isla en un lago y es una celebración muy, muy bonita de Día de Muertos. También aquí cerca hacen las ofrendas nuevas para las personas que fallecieron en el año en curso. Se les llaman ofrendas nuevas y es un despliegue tremendo también de creatividad, de color, de comida. Se acostumbra a que toda la gente que llega a visitar ese día esa ofrenda nueva se le da de comer y se le da de beber. Entonces es un gran gasto el que hace la gente, pero es una tradición pues muy interesante. En Cuernavaca, Morelos. Y aquí cerca también, cerca de la Ciudad de México, en Puebla, hay un pueblo que se llama Huaquechula. En ese pueblo también se hacen las ofrendas nuevas. Se hacen más grandes, son las más grandes que se conocen. Y aquí lo interesante, también son ofrendas de Año Nuevo, de nuevo. Aquí lo más interesante es que no se pueden ver directamente esas ofrendas. La gente lo que pone en la entrada de sus casas es un espejo, de tal manera que la gente que visita esa ofrenda puede ver la ofrenda, pero no la ve directamente. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, pues tiene que ver con que la gente indígena piensa que ahora es que la vista desgasta las cosas o las contamina, por decirlo así. Les puede robar el alma, digamos, el que alguien le tome una fotografía y algo así. Entonces, esas fiestas de fin de muertos pues, son muy famosas, pero como decía yo, para nosotros a veces no es para andar paseando, son días verdaderamente de contemplación, de guardarse, de estar con la familia, de estar en nuestra propia ofrenda, recordando a nuestros difuntos. Entonces, escribí una pequeña parte para esta conmemoración del Día de Muertos y dice: yo camino en las calles de mi pueblo y 1000 tiempos pasados no me dejan vivir el hoy y no hago sino recordar y todos los muertos vuelven a aparecer porque estoy atado frágilmente a esta tierra por mi cordón umbilical que me jala desde ahí, desde cerca del almendro. Vivos y muertos están a mi lado, se dan un festín de recuerdos mientras yo hago como que los ignoro. Anoche fueron los muertos chiquitos, los que murieron inocentes. Hoy son los grandes, los de pecados capitales y peores, los que sufren por el perdón. Te rodeas de velas encendidas que marcan el sitio del recuerdo. El camino de pétalos de cempasúchil es el pasadizo por donde tus muertos transitan con libertad. Lleguen con las sombras para no asustar demasiado. Los pájaros negros arman tremendo alboroto y con ese ruido es difícil que las ánimas lleguen. Con la caída de la noche, al encender su veladora para cada uno, el esparcir el aroma del pan recién hecho, el olor de la calabaza en dulce y los tlaxcales se acercan con lentitud, a lo mejor con pena, como queriendo no molestar. Mis padres esperan a sus muertos y yo también. Somos los puentes entre nuestros muertos y este mundo que ya los olvida. Los siento cerca, en esas paredes, se esfuman cuando los busco, los adivino. Aquí están. Quizás se han cansado de nuestra invocación anual, a lo mejor ya no vendrán más. A lo mejor los han invitado a otra ofrenda donde también los recuerdan y están un rato aquí y un rato allá. O se encuentran a sus cuatecidos y vagan por esas calles polvorientas, recuerdan las parrandas juntos, los chismes de lavadero y de cocina, los juegos de niños o yo qué sé. Entonces ya no tienen hambre y se regan por el pueblo, soplan entre las ventanas, haciendo bailar las velas, haciendo ondas en el agua y en el mezcal. En fin, la noche de muertos se ha convertido en una fiesta. Pues, y en esa fiesta que se ha convertido... Oye, Humberto, ahora entiendo por qué razón, tú siempre relacionas esa preparación de alimentos y el acto que casi tú dices que se deben de considerar como la meditación, los ritos, las plegarias y todo aquello. Qué interesante todo esto. Yo, de verdad, estoy tan agradecido con todo esto y déjame decirte que el día de mañana nosotros vamos a seguir compartiendo con un tema muy bonito. Mañana vamos a tener a una persona que nos va a enseñar cómo hacer una transformación. Ya les voy a decir luego por qué.
Así que muchísimas gracias a todos ustedes que nos están sintonizando por acá, en vivo, en directo, transmitiendo desde Los Ángeles, California, para todos ustedes, Dr. Jorge Madera Rosales. Y bueno, nosotros nos vemos el día de mañana, los espero por ahí, disfruten el resto de la noche que les queda por ahí, nos vemos, que la pasen bonito, disfrútenlo.